감사합니다. Gracias 합창단이 El coro, 우리 합- gracias por ser nuestro coro. Nosotros, mediante el coro, podemos oír el himno de Dios. Están contentos, ¿verdad? Agradecidos. Esta felicidad, el que lo tiene mucho en el corazón, puede tener realmente la fuerza para vencer la ira, el enojo, la maldad. Ahora tendremos el momento para que el coro de la iglesia alabe al Señor. 우리
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra en la Biblia. Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 20. Yo voy a leer. Si han encontrado desde el capítulo 18 hasta el 20, desde el 20 hasta el 40, vamos a leer. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo convocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: grita en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Jehová será tu nombre, edificó con las palabras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llena 4 cántaros de agua y derramala sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hácelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hácelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hasta el versículo 40 hemos leído. Nosotros, cuando leemos la Biblia, durante 33 años el Señor Jesucristo viviendo en este mundo, claramente no está escrito como era de pequeño, pero no sabemos por eso. Pero después de que creció, sentimientos, emociones humanas fácilmente no podemos descubrirlo. Aparte de ello, Abraham, David, Elías, los siervos de Dios, aparte de ello,
ya que son seres humanos. También se ve sentimientos humanos, su fuerza de voluntad, su decisión, se ve, pero la vida de los hombres de Dios, cuando Dios sujeta el corazón de ellos y ellos siendo sujetos cuando son guiados, cuando lo vemos, es maravilloso, demasiado sorprendente. Anteriormente, en el periodo del rey David, sirviendo al Señor, como también preparando la construcción del templo de Jerusalén, habían construido el templo de Jerusalén, pero los hombres fácilmente se iban corrompiendo. Y en el periodo del rey Acab y Jezabel, la reina, ahora la reina que servía a Baal, ella influenciaba y muchos siervos de Dios fueron asesinados. Muchos siervos de Dios siendo asesinados, el pueblo que había quedado. Ellos comenzaron ahora a hacerse muy borroso la creencia de ellos. No podían diferenciar si Baal era Dios o si Dios era Dios. Y también algunos siendo profetas de Baal. Hasta hace poquito eran personas que servían a Dios, pero rápidamente se corrompían y el mundo entero, sin relación a Dios, iba formándose el mundo de Baal y estaban en tal posición. Pero Elías, un hombre, en ese estado encontrándose, el hecho de que Jehová Dios es el verdadero Dios y predicando el evangelio verdadero, debía de luchar en ello y era difícil, cansador. Pero Dios, aunque era solamente Elías, en cada uno de los puntos le iba guiando a Elías. Yo no me atrevo realmente a ser como una persona tan magnífica como Elías. Yo siendo Elías durante 3 años, 6 meses, mientras que no caía lluvia, estaba escondido en el arroyo de Kerit. Realmente yo veía que era suficiente de esconderse. Tú podías tomar agua y el cuervo le traía día y noche la carne, el pan. Comiendo ahí podía estar muy bien porque no había nadie que venía allí. Pero un día de repente Dios dice, ¿qué cosa? Elías, sí, vete a Sarepta. Allí hice para que una viuda te sustente a ti. Sin pensar, puede ir a Sarepta. Pero si es una persona que sabe pensar, el rey Acab trata de matarme y anda en busca de mí. Y en el arroyo de Kerit no importa, pero yo sí voy a la ciudad. Mi foto, quién sabe si está pegado en la pared y apareciendo en la televisión. Claro, no había televisión, pero si aparece mi cara, rápidamente no será atrapado. Bueno, ahora, sin no tener nada que hacer, cuando uno se convierte en Elías y comienza a pensar, esto realmente es algo de gran peso. Dios, ¿tengo que ir sí o sí a Sarepta? Señor, ¿qué pasa si no me da pan a mí aquella viuda? Aquellas dificultades estaban en gran manera. La Biblia lo que nos menciona, sentía peso, realmente sentía incomodidad, o qué pasa si me atrapan a mí, qué pasa, y esto, aquello, para nada se manifiesta. Nosotros estamos ahora los pastores en nuestra misión, los pastores, aumentando ya la cantidad de pastores. Comienza a haber muchísimas cosas ahora que realizamos durante el año 2016. Más de 10 presidentes de un país me he encontrado. El gobierno abriendo las puertas, nos llaman para realizar la charla de valores, para que realicemos obras de la IYF. Muchos gobiernos nos han dado terrenos.
Ya que nos han dado terrenos, debemos de construir allí, edificando el centro. En la universidad tenemos que hacer la carrera de charla de valores, enviar a los profesores. Hay tantas cosas que hacer. Y como un sueño se va conectando a aquello. La gente, pero falta demasiada gente. Macedonia. Ustedes conocen Macedonia que aparece en la Biblia. Los hermanos de Macedonia es tan bueno, pero no hay evangelio allí. Nos piden para enviar a misioneros allá. En Albania nos piden misioneros para que le enviemos. Algo maravilloso. Nosotros, cuando vamos al exterior, 500, mínimo 300, 150. Pastores de las iglesias públicas quieren aprender el evangelio que anunciamos. Y este evangelio que anunciamos, ¿no conocían realmente esto? Le preguntamos. Leyendo el libro El secreto del perdón del pecado, se asustan en gran manera. La gente, tanta gente necesitamos nosotros. No todos los pastores de la misión son iguales. No todos son iguales. Cuando leemos la Biblia, los que creen en Dios, no todos son iguales. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la iglesia, en esta mañana ustedes, por más que están sentados aquí, no tienen el mismo corazón todos ustedes. Algunas personas tenemos el Evangelio en nuestra iglesia, tenemos que anunciar el Evangelio es muy importante. Si nuestros pastores están realmente esforzándose en gran manera. Como día y noche hablan del Evangelio, nada más con solo recibir la salvación, ya basta con eso. Habrá gente que dice ello. Cuando oye críticas, ¿será que es así? Y así, todos no tienen un mismo corazón. Entonces, el problema que surge allí, exactamente cuando vamos estudiando aquello. ¿Qué problema es lo que surge? En nuestro corazón, no todo viene a ser igual. Los pastores anunciando el Evangelio son pastores y en pequeñas iglesias, cuando empiezan el pastorea, 2 reciben la salvación, 3, 5 y son 20, 30 y así cuando va aumentando. Una visita viene a la casa del pastor. Parece que nuestra iglesia es mejor. En la visita nos va enseñando aquello. En el seminario parecía ser muy inteligente, pero realizando el ministerio no es gran cosa ese hombre. Ya es 3 años y está con 20 personas nada más y así vive. Yo en medio de ello aumenté más, tengo muchos miembros. Estos señores, exactamente el diablo nos va hablando. El diablo así nos va susurrando a nosotros. Luego, en las grandes campañas, cuando vamos trabajando, mira, hay 3 personas que reciben la salvación. Mira, parece que el pastor, el líder, no tiene gente que recibió la salvación por él en esta campaña. Eso es lo que ve. Pastor líder tampoco no es gran cosa, ¿qué tanto? Eso no viene a ser ningún problema, pero ¿cuál viene a ser el problema que sigue? En su corazón ya comienza a reconocer su ser. Su ser comienza él a reconocerlo y por más que lea la misma Biblia, por más que escuche el mismo sermón, por más que realice el mismo estudio bíblico, lo que está en la Biblia, el corazón de Dios que había mencionado esta palabra, yendo en busca de ello debe descubrirlo. Yo, a mi hijo, le mando a trabajar
Yongguk, sí, padre. Tú yendo a ver trabaja, dedícate a esto. Sí, padre. Él se va. Yongguk, ven aquí. ¿Qué pasa, padre? Yo, mientras que oraba, este corazón me surgió a mí. Cuando me surgió este corazón a mí, yo quisiera que tú te dediques así en esto. Sí, padre. Yo haré con su corazón, padre. Uno puede pastorear, evangelizar, orar de la misma manera y predicar de la misma manera. Sin embargo, abriendo esta Biblia cuando vamos viendo dentro de esta bíblica, simplemente si uno ve no se da cuenta, pero el mundo del corazón exactamente está puesto aquí. Algo maravilloso. David, uniéndose a Dios cuando oía la palabra de Dios. Ah, Dios así habla, así habla. No, no es así, sino que conoció el corazón de Dios. Dios desea esto. Dios desea que construya el templo de Jerusalén. Yo debo tener el corazón de construir el templo de Jerusalén. Por lo cual Dios así habla a David. Yo me he encontrado con el hijo de Isaí, David. Él está conforme a mi corazón. David no estudió mucho. David no era sobresaliente. Era uno de los pastores nada más. Sin embargo, David, mientras que leía, escuchaba la palabra de Dios. Dentro de aquella palabra, exactamente el corazón de Dios en su corazón entrando. Aquel corazón, todo pensamiento que estaba en el corazón de David, lo había echado y el corazón de Dios, cuando se había erigido en ese corazón, cada una de las vidas en las que él era guiado mediante Dios, era ahora guiado y estaba conforme al corazón de Dios. Pero algunas personas de la misma manera oyen la palabra de Dios. Aunque van oyendo la palabra de Dios, estableciéndose su corazón fuertemente, esas personas en las que su corazón se erigen fuertemente, mientras que oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando lo van oyendo en su oído, mientras que va atravesando su corazón, no era la voluntad de Dios, sino que su voluntad se va erigiendo en lugar de la voluntad de Dios. Entre los pastores que realizan el ministerio, hay bastantes, son pastores brillantes, bastante brillantes. Pero algunos pastores tienen su estilo, tienen su criterio, tienen su bondad, tienen lo que piensan que es sobresaliente. Aquellas personas, cuando yo voy hablando, ellos oyen. Ellos oyendo dentro de aquella palabra, vemos cómo su pensamiento se adhiere a lo que va ahora diciendo. Está incluido mucho de sus pensamientos. Está trabajando mucho su propia opinión. Dios quiere utilizarlos, pero los pastores de nuestra iglesia, algunas personas al comienzo creciendo, ahora, ellos de manera honesta van creciendo. Yo soy mejor que fulano, muchos recibieron la salvación por mí, yo lo hice muy bien. Ese corazón sí se erige en sí. Cuando oyen la palabra, más que la palabra en sí, la manera para hacerlo mejor, a veces adelantan la palabra y el pensamiento que le gusta. A veces que la palabra de Dios adelanta y la iglesia va marchando conforme al estilo de ese hombre. Y cuando la iglesia se va conforme, se dirige conforme a lo que esa persona se goza, no es una iglesia en la que Dios se goza. Muchas iglesias son así. Por lo cual nosotros todos los días vamos peleando con los pastores. Yo
Un día me puse a pensar, ¿por qué yo he nacido como un luchador? Hay muchas cosas por las cuales tengo que pelear, con seminaristas, con pastores, con los miembros tengo que pelear, con mi esposa tengo que pelear, con mi ser también tengo que pelear. En medio de miles de peleas, yo puedo sentir cómo eso está delante de mí. Pero cuando el corazón confiar en sí, el corazón de pensar que lo hice muy bien, eso cuando está dentro de su propio corazón, la palabra de Dios puramente estando dentro de sí, la voluntad de Dios, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, no viene a ser eso, sino que conforme a otra voluntad se va dirigiendo. Hace unos días por KakaoTalk, una hermana de la pastora de nuestra iglesia me escribió. Ella escribió bastante largo. ¿Y qué quiere decir lo que me escribió? Que la santificación debía de realizarse, pero que el pastor Oxupar no conoce la santificación. Y me mostró con 10 versículos y la necesidad de la santificación y la misión Buenas Nuevas no enseña la santificación y así había escrito. La Biblia es increíble. Cuando uno lo mira con ese ángulo, así pareciera ser. Pero algo muy importante, la santificación, el hecho de que deba ser, empieza realmente a hacer algo que el hombre lo hace, que debemos de santificarnos. El Señor Jesucristo debe de santificarnos. Nosotros de ninguna manera podemos santificarnos con nuestro empeño. ¿Pueden entender? Dentro de nosotros el deseo que surge, el placer de la carne y el deseo de la carne. ¿Con qué manera? Cambiándolo nosotros podemos ahora obtener la santificación. Exactamente nosotros, cuando vamos estudiando la Biblia, ¿cuál viene a ser ahora el gran alboroto? ¿Somos pecadores o justos aquello? Eso viene a ser ahora la gran interrogativa. Me encontré con un pastor del cuartel de los Estados Unidos. Este pastor, invitando a las estudiantes del Colegio Música, quería realizar el concierto de Acción de Gracias y otros pastores que venían a la iglesia se habían opuesto. El pastor, ¿por qué ellos son secta? A ver, explíquenme. Cuando el pastor preguntó, dice que nadie podía responder. Entonces usted no lo preparen, yo lo voy a preparar. El pastor dijo, ese pastor con el soldado me vino a buscar en medio de la campaña. Yo directamente ante usted quisiera oír. ¿Por qué la gente le dice secta a usted? Yo le dije, la iglesia de Corea, muchas iglesias cuando no concuerdan consigo mismo, le dice que son secta. Yo le pregunté al soldado que vino. Anteriormente el pastor Cho Yong-gi, cuando no se había inscrito en la asociación cristiana, ¿le dijeron secta sí o no? Sí, que él escuchó. Y cuando se va asociando y se inscribe en la asociación, ya no es secta. También, ¿cuál es el otro problema? ¿Qué es lo distinto? Hay muchas cosas distintas. ¿Qué? En la iglesia pública los pastores dice que el Señor Jesucristo nos perdonó el pecado original, que el pecado que cometemos nosotros debemos de pedir perdón.
¿Usted oyó sí o no? Así, sí, le pregunté al soldado, sí, que él así escuchó. Nosotros no decimos así. Por la sangre del Señor Jesucristo, todo nuestro pecado eternamente ha sido lavado. El pastor dijo, yo también así aprendí en la Universidad Teológica. En la Universidad Teológica escuché que todo nuestro pecado eternamente ha sido lavado y es aceptar con fe aquello. El Señor Jesucristo muriendo crucificado. El que no puede creer de que su pecado ha sido lavado, de por sí trata de obtener el perdón. Y fríamente cuando uno trata, ahora piensa, el Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz, ese pecado que Él no pudo resolver, si yo puedo resolverlo, significa que yo soy mejor que el Señor Jesucristo. Realmente es simpático lo que la gente dice. Es muy simpático lo que la gente dice. El Señor Jesucristo, si no ha podido perdonar nuestro pecado, sea cual fuera la manera, no hay manera para obtener el perdón del pecado. ¿Correcto? Por lo cual, creer sí o no en el Señor Jesucristo, orar, ofrendar mucho en la iglesia, no viene a hacer eso, sino que realmente la sangre del Señor Jesucristo ha perdonado sí o no nuestro pecado, es creer sí o no en ello. En el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia dice que todo nuestro pecado ha sido lavado y quedamos blancos como la nieve, y en la Biblia así nos va diciendo. Pero hoy en día muchas iglesias nos dicen que somos pecadores y aunque hemos sido perdonados, significa que realmente ellos son enemigos de la cruz. Es algo cierto. El pastor se asustó en gran manera. Yo también así lo creo. Yo así lo creo, me dijo. Acerca de la fe que nosotros tenemos, comencé a explicarle al pastor. Y el soldado al lado había escuchado todo. Y el soldado, yo le dije a él, ¿usted es justo o es pecador? Le pregunté. Yo soy justo, me dijo él. El soldado había hablado así. Y luego que había dicho que toda la cuestión de la vida de creencia que tenía por toda su vida, hoy se resolvió, me dijo. El pastor estaba muy contento. Yo, a veces, me enojo, tengo una gran ira en mi corazón. Esta verdad tan maravillosa, no conoce en la iglesia. Los pastores son pecadores, también los ancianos, 10 años creen, siguen siendo pecadores. También, por más que lo creen, durante 30 años siguen siendo pecadores. Satanás, nuestro corazón, de manera astuta nos va engañando y así nos va a nosotros llevando. Cuando vemos en el periodo del profeta Elías, cuando la reina Jezabel servía a Baal, todos los que creían en Dios, uno a uno se dirigía conforme a su comodidad, conforme a su pensamiento, cuando se dirigía uno a uno. Nosotros, ¿para qué hay necesidad de que digamos que nuestra religión es lo mejor? Debemos de reconocer religiones de otras personas también. Pareciera que tengo un corazón muy amplio. Pero nosotros, el que tengamos la creencia hacia Dios, si reconocemos a la vez otra creencia, es menospreciar a Dios, ¿correcto? Dentro de nosotros, realmente estamos nosotros pisoteando a Dios. Pero por una parte, cuando pensamos, parece una persona que tiene un corazón muy amplio, parece que es una persona que tiene mucha tolerancia. Es así. Por lo cual la gente cuando ve, parece que están sirviendo a Baal, mira, se empeña tanto, ¿cómo lo habrán hecho sin vida de creencia? Es precioso, debemos aprender de ellos. Y el profeta Baal es así.
Yo realizando el estudio bíblico en la cárcel me asusté. Los buenos de la cárcel, 10 veces más bueno que el miembro de nuestra iglesia se encuentra allí. ¿Realmente es así? Hay gente buena. Algunas personas parecen más honestas que nosotros, parecen más sinceras, parece que tienen más amor, parece como que son más tolerantes. Y así el corazón de ellos, uno a uno, se va apartando de Dios. Cuando se aparta de Dios, está atontado y dice, aunque Jehová es Dios, también Baal es un Dios, por lo cual, especialmente el gobierno, la reina, está creyendo en Baal. Tenemos que seguir entonces al gobierno y no sería bueno que sirvamos a Baal como el gobierno. Al final voy a ser profeta de Baal. Poquito a poquito. Realmente, después de que David unificó a David y después de que Salomón construyó Jerusalén, el templo de Jerusalén, no había pasado realmente mucho periodo, pero todo Israel comenzaba ahora el profeta Baal a dominar todo ese reino, mataba al siervo de Dios y solamente Elías había quedado y realmente una vida miserable había empezado. El pueblo, cuando oía al profeta Baal, parecía que Baal tenía la razón. Cuando oía a Elías, parecía que Elías tenía la razón. Voy a creer en algo más cómodo. Y dentro de nuestro corazón, ese lugar de Dios que está erigido en nuestro corazón para salvar a mi ser del pecado. El Señor Jesucristo que ha derramado la sangre, ese trono en nuestro corazón ahora comienza a derrumbarse y realmente el deseo, placer de la carne, gozo de la carne y sea cual fuera el deseo de la carne, realmente se va borrándose y viene a ser peor que ello. Personas que dicen que son evangélicos, de una noche para el día se tergiversan. Personas sinceras habiendo recibido la salvación, de una noche para el día dejan la vida de creencia, de una noche para el día se oponen a la iglesia, critican la iglesia y a su manera teniendo la razón, con su razón, ellos insisten en aquello. Satanás es tan astuto, Satanás realmente es tan astuto. El hijo del rey Usías, Jotam, Usías en el periodo de Dios servía muy bien a Dios. Un día Usías, la gracia de Dios habiendo hallado, había recibido gran bendición, pero se había hecho soberbio. Usías, como pensaba, ahora los profetas parecían poca cosa. Mira, son tontos y consideraba poca cosa. Yo puedo realizar el sacrificio porque ellos que son tan torpes van a realizar el sacrificio. Yo soy además rey. Usías en el templo de Dios había ido para realizar el sacrificio de Dios. Usías le dice, no, usted no debe realizar el sacrificio. ¿Qué me dices? ¿Cómo que tú siendo sacerdote así hablas al rey? Luego al momento, Usías llega a tener lepra en ese mismo lugar. El sacerdote le echa y le empuja, ya que era leproso, no podía estar en el palacio, estaba en otro lugar, y Jotam era el que gobernaba ese reino. El rey, mientras que se iba gobernando ese reino, el padre Usías,
como rey, habiendo hallado la gracia de Dios, la bendición de Dios. Había mucha abundancia en el país, pero el corazón orgulloso, con el corazón orgulloso había realmente menospreciado al siervo de Dios, dijo realmente y se convirtió en leproso. Jotam realmente era muy humilde, tenía temor a Dios y, yo debo temer a Dios. Yo debo temer a Dios. No debo de hacer de que mi corazón se haga soberbio. Mientras que Usías estaba en otro palacio, comía, vivía allí. Jotam iba gobernando el reino. Jotam, después de que fue rey, en realidad tenía cautela, tenía temor ante Dios y así pasó a salvo. Después de que él murió, Acaz se convierte en rey. Acaz, mirando al abuelo Usías y a Jotam, Acaz después de que fue rey, después que él fue rey, aunque debía de servir a Dios, más que a Dios, Dios le dice, haz así, asá, y interfiere mucho. Y ya que hace así, ¿no habrá una manera de servir bien a Dios? Luego, Acaz comienza a servir a los dioses de Baal y Asera. Baal, ya que no es Dios, ya que es solamente una estatua. Asera, ya es una estatua nada más, una imagen. Puede tener culto, puede realizar sacrificio y hacer rituales. Y está sonriendo. No dice ni una palabra. ¡Qué cómodo! Me encanta este Dios. ¡Qué cómodo este Dios! Jehová Dios me dice para que haga esto, aquello. Debes doblegar, debes de ser humilde, no confíes en tu ser, solamente hay maldad. Pero esto era tan cómodo. Por lo cual, aunque iba muy bien el periodo de Jotam, cuando acá se convierte en rey, ya comienza a hacerse un desastre. Cuando viene el rey de Israel, 200,000 personas de Judea mueren y son llevados cautivos, y el hijo del rey muere, y en el palacio los siervos mueren. El país se hace un desastre. El hijo, Ezequías, en el periodo del abuelo Jotam, él bien había visto el periodo de su padre Acaz. Mi padre realmente no gustaba a Dios, que se interfería mucho, y sirviendo a Baal, que no decía nada por la comodidad. Después de que sirvió a Baal, Dios había maldecido nuestro país y de esta manera hemos quedado en lo miserable. El reino era un desastre. Ezequías, el primer día después de ser rey, había juntado al pueblo y había abierto la puerta al templo de Dios y había limpiado. Ezequías, recibiendo la bendición, el reino se había fortalecido en gran manera. Señores, nosotros, en medio de los hijos de Ezequías, en medio de los hijos de David, nosotros vemos y aprendemos, pero Satanás dentro de nosotros nos dice que somos inteligentes, que somos sobresalientes, y nos da el corazón confiar en nosotros mismos. En el periodo del profeta Elías, todo el país iba sirviendo a Baal. El profeta Elías estaba atormentado, no tenía con quién tener comunión, no había con quién compartir su corazón y había mucha dificultad en él.
Pero Dios, por aquel Elías, nada más, en este país oscuro, el hecho de que Dios era verdadero Dios, le va manifestando a ellos. Dios, a Elías, vete a Sarepta. Allí una viuda te sustentará a ti. Simplemente Dios, aquí, el cuervo me trae día y noche, la carne, y no me podría traer solamente eso. El arroyo de Kerim me gusta mientras que veo la ciudad de Sarepta. ¿Qué pasa si me atrapan a mí? Ese temor habrá tenido. Pero ni un poquito de aquella palabra está en la Biblia. Elías se dirige a Sarepta y en la puerta se encuentra en la puerta de la ciudad con la viuda. Le pide agua. La mujer va en busca de agua y le dice no solamente agua, sino un pedazo de pan. Pero la viuda de Sarepta, siervo de Dios, no tengo pan, sino que un pequeño puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Yo ahora recogiendo 2 leñas, quería hacer pan y comer y dejarme morir con mi hijo. Elías le dice, no tengas miedo, haz como tú lo has dicho. Primeramente para mí, dame un pedazo de pan. En la palabra de Jehová el Señor dice que no va a escasear la harina en la tinaja y el aceite en la vasija. Elías le dice aquella palabra. Yo, siendo Elías, yo comencé a hablar con la viuda de Sarepta en mi corazón. ¡Ey! Haz pan. Primeramente, háganlo para ustedes. Seguramente los hijos, tienen hambre. Y luego, cuando haya harina, tráeme. Entonces ella no va a caer en prueba, dirá sí, ¿verdad? La palabra de Dios siempre es así. Realmente surgirá la harina en la tinaja. Si yo le doy esto, me va a quitar todo. Y así cae en prueba. Solamente los que tienen fe está de hecho que reciba la bendición. No cualquiera puede recibir la bendición. Tú, yo, todos, no. Murió crucificado sobre la cruz, pero los que tienen la fe únicamente, esa gracia viene a ser de aquella persona. La viuda de Sarepta, al oír aquella palabra, no sé si cayó en prueba sí o no, pero estando allí, sí. Otra vez, así va, así, amasando la harina. Imagínense, en esa casa, después de cuántos días están haciendo pan, no sabemos si es 1 mes, 2 meses. Cuando hace el pan, habrá un olor delicioso y el hijo viniendo, madre, qué delicioso, tú me quieres dar a mí. Vamos a cocinar rápido, vamos a comer rápido. No, mamá, yo también quiero comer pan, mamá. Y le habrá dolido el corazón de la madre también. ¡Ey tú! Después de que tú comas, esto es el fin, pero si esto le damos al siervo de Dios, surgirá la harina en la tinaja, por favor, aguanta. Mamá, ¿no me puede dar un poquito? Yo quiero también comer, mamá. Todo eso lo ha sacado la Biblia, por si se ha pesado la Biblia. Cuando Elías va, ese peso que tiene, la vida de Sarepta, realmente dándole esto, si no surge, realmente la harina en la tinaja. No sé, voy a comer esto y me voy a morir. Después luego lo hago. Bueno, si surge la harina, yo te voy a hacer el pan. Dios
no nos da la bendición simplemente. Ustedes, conforme al deseo de la carne, cuando van siguiendo. En el año 1962, recibiendo la salvación, yo tuve agradecimiento en mi corazón. Predicando, yo tuve mucha gente que me ha perseguido, que me ha atacado, mucha dificultad tuve, pero predicando el Evangelio, la bendición que obtuve en mi corazón, el poder predicar el Evangelio a mi padre y el que él haya recibido la salvación. Mi hermano recibió la salvación, mis hermanas, mi hermano menor. Y en Japón me había realmente atacado, perseguido, pero mi tío realmente conmigo había chocado mucho por la religión, pero en la última ocasión él murió recibiendo la salvación. Mis sobrinos, mis primos recibieron la salvación. En Japón, realmente aquellos sobrinos recibieron la salvación. Cuando yo me pongo a pensar, estoy tan contento. Yo, muriendo, si me encuentro con mi padre. Padre, usted había dicho viniendo al seminario, Oxo solamente pastorea y deja todo. Solamente saborea y deja todo. Pero esto parece que le gusta. Esto va con él. Realmente yo no saboreé, dejé todo. Por favor, ya deje de decir eso, porque en aquel entonces no concordaba conmigo, por eso dejé todo. Pero predicando el Evangelio, hay veces que estoy triste, a veces los hermanos son fríos, a veces hay injusticia, a veces siento pena. Pero señores, al lado mío, pastores amados, no todos, pastores que unen su corazón conmigo, hay bastante. Algunos pastores fuertemente están trabajando conmigo y hay muchos pastores que el mañana son brillantes y están creciendo, aunque no todos. Ancianos, aunque no todos son iguales. Echando todo su corazón a mi ser que realmente es inútil, lo va cuidando, guardando. Pastor, eso creo que no deben hacerlo así. Así será bueno de hacerlo. Anciano, sí, es así. Sí, realmente, a mí me faltaba el pensamiento. Muchos puntos no puedo pensar. Hay muchos puntos en el que yo realmente me equivoco. Pero una iglesia, cuando uno está en dificultad, hermano, hermana, con quien puedo compartir el corazón. Yo soy distinto a Elías. Elías está solamente solo. Y qué agradecimiento sentía cuando la viuda de Sarepta está con él. Como cuando yo estaba en Acoctón y la hermana Son Olson estaba allí. Creo que aquel corazón habrá tenido Elías. Y los hermanos, cuando van trabajando y cuando se aparta la fe y se alejan de Dios, tienen dificultad. En medio del conflicto, se apartan de la iglesia. Y estando en conflicto, cuando se dan la vuelta y dicen, pastor, yo no sabía, yo fui muy soberbio. Y gente que se arrepiente de tal manera también. El libro de Hechos, en el 28, no tiene fin. Así termina. Porque el libro de Hechos no tiene fin. Porque hasta ahora está continuando. El libro de Hechos que está en el reino de Dios va siendo escrito por las cosas que ocurren en la misión Buenas Nuevas también. Cada uno de los hermanos, yo confío que están siendo escritos allí. Hay unos hermanos echando todo su corazón, va meditando, va pensando y trata de descubrir la voluntad de Dios. No sigue su primer pensamiento por más razón que tenga, que parezca. Se niega, une su corazón a la iglesia. Y aquellos hermanos también estará escrito.
Algunos hermanos, cuando su corazón se hace soberbio y dice esto y aquello, aquellos hermanos también estarán. Pero, lo importante, Dios en Primera de Reyes, mediante Elías, aquella persona, el hecho de que Jehová es el verdadero Dios y el evangelio que nosotros creemos, de que esto es la verdad. Dios realmente, esta realidad en la que está con nosotros, desea que lo hagamos conocer. Un día llama a Elías, sí, Padre, tú vete junto a Acab, muéstrate. Dios, Acab me matará, Señor. Acab no me dejará simplemente. Él anda buscándome para matarme. ¿Debo ir junto a Acab, sí o sí? La Biblia es muy semejante. En ese momento en el corazón de Elías, no sé qué emoción habrá tenido, pero sacando toda emoción, Elías a Acab, vemos cómo se encuentra con él. Acab, cuando se encuentra con Elías en el campo, la primera palabra, tú eres Elías que atormenta a Israel. Yo no soy el que atormenta a Israel. Tú y la casa de tu padre está atormentando a Israel. 450 y 450 que creen en Acera, 400 en Baal, juntad en el Monte Carmelo y se reunieron allí 400 y luego Elías estaba. Elías mira a los hombres y dice, él estaba gozoso habiendo recibido la salvación la vez pasada. Él, obteniendo el perdón del pecado, había glorificado a Dios. Todos ellos están de parte de Baal. Y si Dios es Baal o Jehová, eso tampoco pueden discernir. Oyen solamente palabras que vienen de una dirección y mataron a los siervos de Dios. Elías había mirado el rostro de ellos. En el corazón del pueblo, cuando Satanás le da el pensamiento de que él es sobresaliente, de que tiene la razón y de que es el mejor, y si lleva de esta manera llevará una buena vida de creencia. Hace poco, una persona dijo, ¿cómo que existe siervo de Dios en el Nuevo Testamento? Me era muy simpático. ¿Cómo dirá eso? Yo no podía entender. En la iglesia también existe siervo. Mediante su siervo, si no muestra su secreto, así no lo va a manifestar. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es Baal, no es Dios, ¿correcto? La palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento no hace falta que lo vayamos a oír. La gente orgullosa se ha corrompido. En primer lugar, dejan así la vida de creencia. Cuando dejan la iglesia, al momento se destruye la vida de creencia. Los pastores toman, se corrompen, fuman, se divorcian. Satanás, para llevarlos a la destrucción, la vida de creencia, ha enaltecido el corazón de ellos y así los ha llevado, pero no tienen la sabiduría para poder entender aquello. Y ya que son mejores que el siervo, más que la palabra del siervo, su juicio lo considera mucho mejor. El apóstol Pablo. Ahora,
¿Es una verdad de que seamos pecadores creyendo en la verdad del Señor Jesús o que obtengamos el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús? ¿Debemos tratar para santificarnos? ¿O debemos creer de que somos santificados y vivir una vida santa? Eso es lo que deben conocerlo. Yo le dije al hermano Shim Hong-sop, siendo ebrio, tú eres ebrio, pero tú eres santo. Así la Biblia lo dice. La gente me dice hereje porque yo a un ebrio le digo santo. Si yo soy secta, el Señor Jesucristo también es secta, porque dice que mediante una ofrenda ha santificado eternamente, ha perfeccionado eternamente. Yo no voy a incluir mi pensamiento en la palabra de Dios, seas tú que cometas pecado, fumes o tomes. Si Dios te dice perfecto, eres perfecto, así la Biblia lo escribe. La gente por ello no me puede hablar así a mí. Hermano Sim, tú eres perfecto. Como dice la Biblia, me dice, sí, la Biblia dice que eres perfecto. ¿Tu palabra es correcta o la Biblia? Entonces eres perfecto. No. De ninguna manera podía decir que era perfecto. No podemos ni pensar nosotros. Por si Dios sienta dificultad. Si Dios nos dice perfectos, somos perfectos. Nosotros no debemos tratar de obtener el perdón del pecado, porque no podemos hacerlo. Nosotros envió al Señor Jesucristo y tenemos toda convicción. Debemos creer de que nos perdonó el pecado. La vida santa no es que lo logramos tratando de vivir de manera santa. Con el empeño del hombre no se puede. Cuando creemos, nuestra vida se hace santa. El hermano Sim Hong-sop había creído. Desde aquel día, ese alcohol que tomaba 10 botellas al día, ahora dice que ni se acuerda. Hoy en día, en Hapcheon, dice que no hay venta de bebidas alcohólicas, porque en un año, digamos que es 10 botellas al día, son 3.600 botellas. No hay venta de alcohol en Hapcheon. Es obvio. Varias veces cayó en tentación, fue a tomar en su tierra natal, pero es distinto antes. Claramente él cree de que es santo. En la iglesia de Punda está sirviendo con empeño al Señor. Cuando escucho la palabra del pastor Park Kyung-jo es increíble. El hermano Shimon-so cuando habla dice que no tiene una continuidad, pero aunque no se entiende lo que dice, cuando oyen la palabra de los hermanos cambian. Más que la palabra del pastor Park Kyung-jo, que es inteligente. Dice que tiene más manifestación la palabra del hermano Shimon-so. Entonces el pastor Park Kyung-jo descubrió de que este hombre era siervo de Dios, hombre de Dios. Como en el periodo de Elías, en este periodo. Baal es el verdadero Dios, o Jehová es el verdadero Dios. Es el periodo en el que no se puede discernir. Dios tanto deseaba que demostrar de que Jehová era verdadero Dios. Deseaba que el pueblo venga junto a Dios. Elías, muéstrate a Acab. Conforme a la palabra de Dios fue junto a Acab y junto a los 450 y traigan a los bueyes y cortanlo en piezas, podrás en el altar y el que caiga fuego, ese era el Dios, ese será el Dios. Ellos no creían en Baal. Baal, respóndenos, decía. Elías había dicho en el 36,
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 말씀대로 이 모든 걸 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서. 여호와여 내게 응답하소서. Respóndeme, Jehová, oh Jehová, 주 여호와는 하나님이시오. respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vuélvete. Yo soy el verdadero Dios. Esto es el Evangelio verdadero. Esto es la verdad. Y eso es la obra que Dios va realizando. Elías. Pastor Oxobar no solamente se refiere a algunos siervos nada más. Dios mediante Elías ha trabajado como ello en este periodo, cuando ya la religión se hace conflictiva. Muchos cristianos se apartan de las iglesias. Hace 10 años atrás había muchas iglesias de segundo o tercer piso en Seúl. Y por más que uno busque ahora, no existe iglesias en Seúl. Se apartan del cristianismo. Estamos en este periodo tan difícil y nos duele el corazón. Dios, mediante nosotros, se goza en realizar aquello, siendo un pequeño Elías, realizando la IYF, también la cantata al coro gracias, también la cantata navideña, haciendo el Mamkium, o en el corazón de mi madre está un diablo. Y todo eso, el que Dios sea el verdadero Dios y el que seamos ahora el siervo de Dios dando a conocer. El que volviéndonos regresemos ante el Señor. Esa obra es el que va realizando. Muchos pastores en Estados Unidos en la cantata navideña han recibido la salvación. Muchos estadounidenses han recibido la salvación en Suazilandia, en Zambia, en Hyderabad de India. En varios lugares del mundo entero está realizándose esto. Hermanos amados, ahora mi pensamiento, la comodidad de la carne, el placer de la carne. No seamos esclavos del deseo de la carne, siendo siervos de Dios Santo, como Elías, aunque sea cada una de las personas, para que regresando a Cristo, hallando la gracia verdadera de Dios, obteniendo este perdón del pecado, aunque también se gozan, el que Dios también se goce, una vida de dar frutos. En esta mañana, mediante ustedes también, Dios desea cumplirlo. Hermanos, hermanas amadas, el corazón de ustedes también siendo uno con Dios, siendo Elías de este periodo, aunque sea ahora difícil, el que vivamos en paz y el que toda nuestra familia sea realmente caiga en destrucción. ¿Qué sería lo bueno? Escapando del peso y que toda nuestra familia vaya al infierno. ¿Qué será mejor? Permitiéndonos que vivamos por el Evangelio. Mucha gente yendo en busca de la iglesia está triste y se aparta de la iglesia. Esto es la actualidad de la iglesia de Corea. Aquí, el hecho de que el Señor está, el que está el Evangelio, está la vida, díganlo. Y ustedes siendo un Elías pequeño, el hecho de que Dios está vivo en medio de nosotros, muéstrenlo. Cómo han recibido la salvación, cómo han obtenido el perdón del pecado y cómo han cambiado y cómo el Señor nos ha salvado y cómo hemos sido santos, abriendo la boca. Espero que lo hablen. Y Dios, en este periodo, trabajando de la misma manera como en el periodo de Elías, que no sea el poder de la oscuridad, sino Dios trabajando en este mundo, queremos ir formando ese mundo.
Todos durante un momento vamos a orar. Personalmente vamos a orar.